Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de AM en Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Baja California. Eso me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes, transmitiendo en vivo una vez más y ya de regreso de un breve receso, ¿no? De una semana de descanso y bueno, aquí retomando con mucha fuerza este espacio de Agenda 1180 AM. Les saluda en la voz Yasmín Rodríguez, Juan Quintana en los controles técnicos y bueno, aquí estaremos con ustedes en esta hora platicando con algunas personas, me refiero a la compañera Amanda Urbán, quien nos va a platicar acerca de dos días muy importantes que pasaron hace unos días, ¿no? Me refiero al día, a conmemoración del Día de Síndrome de Down y a las personas con autismo, que fue ese viernes pasado. Así que ella nos traerá esta información y bueno, además les comento que también estaremos platicando con la doctora Lupita Oropesa, que nos va a traer los temas más relevantes en el tema de la economía, así que bueno, estaremos platicando con ellas. Además informándoles un poquito acerca de lo que acontece, ¿no? Las notas nacionales, internacionales y también algunos detalles que están pasando en la esfera local, y bueno, me refiero a la esfera local porque estamos platicando acerca de que ya, pues, ya sabe usted, ya empezaron la circulación para que usted se pueda vacunar y bueno, en ese sentido les comento brevemente que pues se agotaron las vacunas, no es lo que hemos visto en algunos medios de comunicación. La información es de que desde muy temprano de madrugada han estado haciendo filas, ¿no? Para poder tomar una ficha y poder vacunarse. Y bueno, pues nos comentan, hemos visto, ¿no? De que ya no hay fichas para que se pueda vacunar y bueno, que pueda tal vez en el transcurso de mañana, ¿no? Pues se puedan tener más. Así que bueno, tener pues ahora sí que muchos detalles y tomo en consideración lo que va pasando en los diferentes medios de comunicación y pueda conocer un poquito más, ¿no? Acerca de estos datos. Y bueno, esta mañana les platicaba yo que estaba yo platicando ya, ahorita no la va a poder ver porque tenemos algunos problemas técnicos, pero está por aquí ya la licenciada Amanda Urbán. Ella está en la Dirección de Docencia e Investigación Educativa. Hola Amanda, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, gracias. A ti muchísimas gracias por estar con nosotros y que además hemos tenido algunos detalles, ¿no? Con las transmisiones, grabaciones, pero ya estamos aquí. Amanda, platícanos pues los temas que nos vas a dar a conocer esta mañana. Bueno, primero agradecer el espacio. Siempre agradezco mucho cuando dan espacios para hablar de estos temas que considero muy importantes. Vamos a hablar de dos condiciones que pasaron sus días hace poco tiempo, que es el síndrome de Down y el autismo. Entonces vamos a hablar de manera general de qué se trata estos diagnósticos y cómo podemos cooperar como sociedad para su adecuada inclusión. Claro que sí, adelante, Amanda. Creo que son temas muy pertinentes y muy detallistas que aquí nos va a comentar en este momento Amanda. Muy bien, pues vamos a empezar por aparición de día. El primer día que se recordó fue el 21 de marzo, que es el día de las personas con síndrome de Down. Hay que sobresalir que estos días son para recordar la importancia de la inclusión de estas personas. Este es el objetivo de estos días. Fue el 21 de marzo y importante decir que fue en el 2012 donde se propuso este día como el día de las personas de síndrome de Down, así que no lleva tanto tiempo. No. 11 años, poco tiempo realmente. Entonces, ¿qué es el síndrome de Down? Primero que nada, no es una enfermedad. Es una alteración genética que provoca una condición que pues provoca ciertas características físicas que ya todos conocemos y también una discapacidad cognitiva comúnmente leve. Y esta alteración se produce porque nosotros tenemos 23 pares de cromosomas
y las personas con síndrome de Down en el par 21, en lugar de tener 2, tienen 3. Por eso también el día se escogió el 21, ¿no? Hablando del par 21. Ajá, me gusta esa aclaración que nos haces. Y también un dato interesante, luego me preguntan, ¿por qué dicen que poner calcetines de diferentes colores? ¿Okay? Porque se hace por los cromosomas, por el par de cromosomas y también para hablar de la diversidad, ¿no? Que todos somos diferentes. Entonces, de manera general, ese es el diagnóstico. También es importante decir que 1 de cada 1000 personas que nacen en el mundo tienen este diagnóstico. Entonces, bien importante conocer más sobre el tema. Y ahora voy a hablar un poco en general de las personas con autismo y luego vamos a hablar un poquito de los mitos que tenemos sobre estas dos condiciones que son muy parecidos entre sí. Claro. El autismo es una condición neurobiológica, que quiere decir que de nacimiento todavía no se sabe como tal algún origen, pero se sabe que es de nacimiento y que tiene que ver con el sistema central. Entonces, ¿qué provoca esta condición? 3 factores principales que son retos en la comunicación, retos en el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es, por ejemplo, cuando jugamos, cuando somos niños, de que yo agarro una caja y puedo imaginar que es un pastel. Ese es un lenguaje simbólico, ¿no? Porque lo estoy imaginando. No necesito ver el pastel, puedo decir que esa caja es un pastel. Para las personas con autismo es complicado esto. Ellos tienen un pensamiento muy literal. Entonces, si ellos ven una caja, van a ver solo una caja. Y eso pasa también con el lenguaje verbal, ¿no? Por eso les cuesta trabajo el doble sentido, los chistes, porque no son mensajes literales. También es importante mencionar que en el autismo sí hay niveles, ¿no? Puede ser un Asperger, puede ser un nivel leve, uno moderado y uno profundo, y esto sí tiene que ver con el grado de retos que las personas tengan en estos sentidos que te platico. También a mí me impresionó cuando vi esta cifra, pero sí, 1 de cada 160 personas en el mundo tienen este diagnóstico. Entonces, pues es importante conocer sobre el tema. Claro que sí. Oye, Amanda, una de las preguntas que nos han llegado, bueno, a lo largo de estos meses también, es comentar acerca de a quién no sé si tienen que hacer esta información, cuando un bebé nace con síndrome de Down, ¿a quién se le debe de informar? ¿Se tiene que decir cómo es este proceso? Pues en el momento, evidentemente es una noticia complicada. En el caso del síndrome de Down se puede saber antes del nacimiento con algunos estudios, pero si no es así, pues en el momento del nacimiento, pues sí es una situación complicada, y es bien importante cómo el doctor da la noticia, ¿no? Para también el proceso que pase la familia. He tenido familias que me dicen, por ejemplo, que le dijeron, está súper bien, está muy sano, tiene síndrome de Down, ¿no? Esa es una manera positiva de decir, y puede haber otras maneras donde no sean positivas y no ayuden tampoco al duelo que se va a presentar, porque en todas las discapacidades, en todas las familias hay duelos y es normal y se tiene que pasar, ¿no? Claro. Y de ahí pues hay diferentes instituciones que pueden ser de apoyo, por ejemplo el CAM, ¿no? El Centro de Atención Múltiple,
tanto para personas con síndrome de Down, tanto como personas con autismo, son de ayuda. Y también pues aquí tenemos el CRE, tenemos el Instituto de la Inclusión para Personas con Discapacidad, que tiene nuevas instalaciones. Está muy bonito, la verdad. Y pues tenemos el CRIS, que como tal no atiende estas condiciones, pero las pueden atender porque pueden también tener retos en sus movimientos, sobre todo finos. Entonces sí encontramos en el CRIS personas con autismo y personas con síndrome de Down. Claro que sí. Y bueno, recalcar esto que me pareció muy importante, no es una enfermedad, simplemente es pues otra condición, ¿no? Y bueno, estar atento a esos detalles para que sobre todo las personas que se encuentren con síndrome de Down o que tienen autismo, también tenemos que hacer de repente nos cuesta trabajo y tenemos que hacer hincapié en no discriminar. También las personas debemos incluirlas, que sean parte de nuestras vidas, que sean parte de todo lo que podemos disfrutar cada uno, ¿no? Claro, esta parte es bien importante la que mencionas y tienen que ver con el paradigma social de la discapacidad y de las condiciones. Por muchos años ha habido una evolución de cómo vemos a las personas con diferentes condiciones y discapacidades. Lo que queremos lograr en este momento es que la sociedad podamos como asumir la responsabilidad de incluir a las personas con diferentes condiciones y discapacidad como parte de sus derechos humanos, porque todos tienen los mismos derechos a participación. Entonces, esa parte es muy importante, que la sociedad pueda ser responsable de su parte en el acto de incluir a todas las personas. Y algo bien importante es, por ejemplo, enfocarse en lo que sí se puede, porque normalmente cuando vemos a una persona con discapacidad o alguna condición, como que nos enfocamos mucho en sus retos, ¿no? Ajá. Pensamos, ay, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser complicado que haga esto? Y una mejor mirada sería ver como todo lo que sí puedes hacer, que la mayoría de las ocasiones va a ser mucho más de las cosas donde tenga retos. Entonces eso también es bien importante. Y también tomar en cuenta que porque no lo hagan como comúnmente lo hacen las personas sin alguna condición o discapacidad, no quiere decir que no lo pueda hacer. Lo puede hacer de una manera diferente a lo mejor. Y también como sociedad tenemos que abrir esa puerta y también preguntar, porque a veces damos por hecho, ¿no? Como no nos imaginamos que lo puede hacer como nosotros lo hacemos, entonces pensamos que no lo puede hacer, ¿no? Entonces preguntar siempre a la persona, ¿cómo te puedo apoyar? ¿O cómo lo vas a hacer? Y nos podemos sorprender, ¿no? De cómo puede realizar las actividades. Claro que sí, esa parte es también importante, ¿no? El saber, no predisponernos, ¿no? De que vemos a veces a las personas con discapacidad, es lo malo que hacemos muchas veces y no nos ponemos en su lugar y tal vez lo hagan mejor que otras personas y tomar en consideraciones estos detalles para llevar una mejor vida y pues la idea, ¿no? De esta charla es poder incluir a todas las personas, ¿no? En ese sentido, para eso la charla que nos trae Amanda esta mañana, ¿no? Así es, ¿verdad, Amanda? Ese es el objetivo y por eso a mí me gustaría hablar de un poco de estos mitos que Claro, tenemos adelante. sobre estas condiciones que son muy parecidos, por eso lo digo en conjunto. Ajá. Uno que creo que es el más evidente y es como el, el origen de todos, es que a veces pensamos que son niños eternos, Sí, que, ajá. que nunca van a crecer, que hay que cuidarlos siempre como niños, que no van a poder ser independientes, que no van a poder trabajar, ¿no? Y esto no es verdad. Van a pasar por cada etapa de desarrollo como todas las personas.
Y eso es bien importante remarcarlo. Claro que hay que estar conscientes que a lo mejor vamos a tener que hacer ajustes razonables, que son pequeñas modificaciones, ¿no? Para adaptarse según la etapa de desarrollo donde estén. Pero es bien importante respetar su etapa de vida en lo que se encuentran estas personas, porque incluso en el lenguaje me pasa que le dicen niño con síndrome de Down o niño con autismo, cuando evidentemente ya es un adolescente o ya es un adulto, ¿no? Ajá, Entonces, sí. es importante desde ahí respetar la etapa de desarrollo en donde esté. Y hablando de eso, es importante también saber que mientras más temprano se empiece con los apoyos, con ciertas terapias, ¿no? Más fácil va a ser lograr la independencia. Hay muchas personas con síndrome de Down que viven solas, que trabajan, incluso en otros países como España ya hay lugares donde solo trabajan personas con síndrome de Down, ¿no? Aquí en México todavía nos falta un poquito como trabajar en la inclusión laboral, que también para eso está el CAM laboral, ¿no? Que es como su objetivo es buscar, ayudarles a buscar a estas personas con estas condiciones trabajos donde ellos también se sientan cómodos y a gustos. Tampoco se trata de, bueno, tú haces eso. No, pues a todos nos gusta trabajar en algo que nos llama la atención y nos gusta, ¿no? Entonces, ese también es un punto importante. Entonces, abrir un poco la mente en esto, también pueden establecer relaciones cercanas. En el caso del autismo, según el nivel, pues hay mayor reto en la socialización, pero también hay que pensar que a veces nos limitamos un poquito en pensar qué es la socialización. Hay diferentes maneras de comunicarse. Hay personas con autismo que a lo mejor les va a costar mucho trabajo verbalizar, pero va a tener otras maneras de comunicación. Y ahí es donde nos toca a nosotros también aprender su forma de comunicación. También se trata de disposición, que es muy importante también. Y algo que también considero muy importante es que luego queremos definir rasgos de personalidad por diagnóstico. Y eso tampoco es correcto. O sea, van a tener algunas características como las que mencioné, pero por ejemplo he oído que dicen todos las personas con síndrome de Down son muy cariñosos o al contrario, o son agresivos, ¿no? Las dos cosas lo he oído. Y eso no es verdad, son personas con características diferentes, igual que todos, ¿no? Cualquiera, claro que sí. Ajá. Cualquier persona con diferente personalidad, con diferentes vivencias, entonces van a tener diferentes conductas. Eso es bien importante, que más allá de diagnóstico, pues tienen una personalidad propia y no hay que perderse en eso, ¿no? Que primero son personas y luego pues tienen su diagnóstico. Claro, es importante, ¿no? Resaltar, platicarlo, porque de repente hacemos, como mencionábamos al inicio, ¿no? De menos, tomamos otro tipo de consideraciones que no son necesarias, simplemente son personas como cualquier otra, ¿no? Tomar en cuenta esos detalles y algo también que comentas acerca de que todos nos tenemos que adaptar, ¿no? Tenemos que ser pacientes y como si fuera cualquier persona, pero sí ver la forma de también atender, ¿no? Que sería también algo importante, atendernos mutuamente. Sí, apoyarnos y estar con la disposición, que yo creo que es lo más importante. Ya cuando estás con la disposición, pues ya es más fácil, ya se puede platicar. Importante acercarse a las personas y preguntarles directamente. Luego me preguntan maestros y maestras, pero ¿qué hago si
pasa esta situación con este muchacho con autismo. Y yo les digo, pues les puedo dar algunas recomendaciones, pero la mejor recomendación es que les preguntes, ¿no? Cómo se siente, en qué le puedes apoyar, cómo te acercarías como con cualquier persona. Entonces eso también es importante. Sí, es un tema que poco a poco se ha ido trabajando y ahorita aprovecho para comentarte que ahí en la dirección justo estamos trabajando en el programa de inclusión. Ajá. Que tiene inclusión de personas con discapacidad y otras necesidades específicas de apoyo educativo. Y entonces, pues el objetivo justo es beneficiar su inclusión, en este caso, pues educativa, pero si tú apoyas la inclusión educativa, pues estás ayudando a la inclusión social. Sin duda es algo que va junto. Entonces ahí estamos trabajando, dando pláticas, dando cursos sobre estos temas de los diferentes tipos de discapacidad, de condiciones, que creo que es un buen comienzo. Primero entender bien qué es la inclusión, luego conocer qué es la discapacidad y luego cómo como sociedad podemos apoyar a la inclusión. Claro que sí, a mí me parece primordial, ¿no? También que la universidad esté trabajando estos temas, el tema de la inclusión educativa y como tú la llamas, esto también es inclusión social, ¿no? ¿Algo más con lo que quieras cerrar esta mañana, Amanda? Sí, pues me gustaría recomendarles algún video que creo que también puede ayudar a conocer sobre estos diagnósticos. Hay uno que se llama Explicando el Asperger por un niño. Es un niño que tiene Asperger, que explica su condición y la explica muy bien, muy bien. Él hace la comparación del Lego, ¿no? De cómo puedes formar una misma figura con diferentes posiciones. Entonces, él lo hace muy bien esta metáfora, lo explica muy bien, se lo recomiendo mucho. Y del lado del síndrome de Down, hay un video que me gusta mucho de una mamá de un niño con síndrome de Down que se llama Desdramatizando la discapacidad. Es una plática de TED y nos platica de toda su experiencia desde que le dijeron, ¿no?, que su hijo tenía síndrome de Down. También hay algunas series que creo que remarcan muy bien el autismo como atípica, ¿no?, que creo que lo hace muy bien. Y también hay una youtuber peruana con síndrome de Down que se llama Según Majo, así se llama su canal. Y también ella platica mucho sobre su condición y creo que lo hace desde un lugar para los jóvenes, porque ella es joven. Entonces también me parece interesante que la puedan escuchar. Claro que sí. Pues agradecemos estos minutos, Amanda, esta mañana que nos platiques un poco de las diferencias, de las conceptualizaciones y sobre todo los mitos que tenemos en torno a las personas que tienen síndrome de Down y las personas con autismo. Muchísimas gracias, te agradecemos este espacio y bueno, también que luego pues también vengas, ¿no?, para platicarnos otros temas que hay de interés y que puedas fortalecernos con tus pláticas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti por el espacio y estamos en contacto. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Les recuerdo, ella es la licenciada Amanda Urbana. Ella nos platica acerca, bueno, nos acaba de platicar acerca de esta charla, ¿no? Los mitos, las conceptualizaciones, algunas diferencias y algunos detalles que siempre se nos pasan cuando tenemos aquí a un lado a una persona con síndrome de Down y una persona con autismo, ¿no? Ella hace estas diferencias que nos recalca muy bien porque además ella les platica que está trabajando en la universidad en la dirección de docencia e investigación educativa
con las temáticas de inclusión educativa. Así que bueno, le agradecemos este espacio, ¿no? Y bueno, ya siguiendo con la información, ahorita ya nos conectamos con la doctora Lupita Oropesa, que nos va a platicar acerca de los temas más novedosos en los temas económicos. Y bueno, me refiero a que esta mañana nos va a platicar acerca de la reactivación económica. Mientras tanto, les comento brevemente algunos de los titulares en diferentes medios, y es que les comento que Benjamin Netanyahu, procesado por corrupción, fue designado para formar un nuevo gobierno. Esto a pesar de su incapacidad para reunir el apoyo suficiente en el Parlamento. Esto es en Israel, ¿no? Así que para que usted sepa de qué es lo que está sucediendo en este momento por allá, ¿no? Eso es lo que usted lo puede ver en la Deutsche Welle. También comento acerca de en Australia comentan, deja pendiente fallo sobre el recurso contra extradición del ex agente de Pinochet acusada de crímenes de lesa humanidad. Eso en temas internacionales, ¿no? También les platico que Francia inyectará 4.000 millones de euros en Air France y se convertirá en su accionista mayoritario. Corea del Norte no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. El Foro Penal denuncia que hay 320 presos políticos en Venezuela. Funcionario de Estados Unidos visita Honduras y justifica su exclusión. También una de las notas internacionales que está mucho dando de qué hablar es acerca del presidente Putin. Vladimir Putin firma ley que le permite quedarse en el poder hasta 2036. Esas son algunas de las notas internacionales. Además de, bueno, que usted conozca un poquito, ¿no?, cerca de qué sucede. Y una nota económica es sobre el Fondo Monetario Internacional, que sube, una de las estimaciones que hacen, ¿no?, la nueva proyección es que para ese 2021 suba México, ¿no?, de 4.30% a 5% en estimación para la economía en México. Estas dicen que es la que más se acerca a la meta mejorada de la Secretaría de Hacienda. Estos son los datos de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, ¿no?, e internacional. Otro dato que les tengo por acá es que la variante doble mutante del COVID-19 detectada en la India llegó a Estados Unidos, y esta variante fue bautizada así porque ha sufrido 2 mutaciones que le permiten acoplarse con mayor facilidad a las células. Esas son las notas que pasan, ¿no?, ahorita en diferentes medios de comunicación. Creo que por ahí ya escucho a Lupita Oropesa. Doctora, buenos días. Hola, buen día. Ya está por aquí la doctora Oropesa. Ella da clases en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Y bueno, ¿qué nos trae de información en esta mañana? Bueno, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de la 1180 de la M y a todos los que nos ven por Facebook Live. Y también saludo a los que nos vayan a ver de manera asincrónica. Pues vamos a hablar un poco sobre la recuperación económica, ¿no? Primero a nivel mundial y luego, precisamente como mencionabas, este ajuste a la perspectiva de crecimiento que hizo Hacienda y que creo que muy pronto va a ser el Fondo Monetario, y que también por su parte el Banco de México consultó con, valga la redundancia, consultores del sector privado. Claro que sí, empecemos, doctora. Nos da mucho gusto que ya después de un breve receso de una semana ya se encuentre con nosotros. Sí, muchas gracias. Aquí, efectivamente, después de esta semana de vacaciones y con el ajuste del horario de verano. Ajá, también. Entonces, bueno, pues no es nada nuevo, y ya todos sabemos que conforme avanza el proceso de vacunación a lo largo y ancho del mundo, no solo en México, sino en todo el mundo, es cada vez más posible que este año inicie la recuperación económica. Sin embargo, cabe destacar que va a ser desigual. Aunque se vislumbra un rápido crecimiento, el más rápido en más de medio siglo, las diferencias podrían impedir, en el corto plazo, alcanzar los niveles registrados previos a la pandemia. Desde luego, Estados Unidos es una de las principales economías a nivel mundial y reportaron una recuperación en el empleo. Al menos ya es uno de los indicadores donde ya registran recuperación, indicador que mostró el mayor número desde agosto pasado. Y China aprovecha también la recuperación del año pasado, a la par que comienza a retirar parte de su ayuda económica. Recordemos que muchos de estos países tuvieron dentro de su política económica estímulos, ya sea fiscales o de otro tipo, y en este caso, cuando ya se está recuperando la economía, como es el caso de China, pues comienza a retirar esta ayuda económica que realizó, ya sea
desde el consumo o a parte de las empresas. A diferencia de la crisis del 2008, la recuperación de esta crisis va a ser desigual y se debe a dos factores. Por un lado, el despliegue desigual de las vacunas. Sabemos que algunos países cuentan con un mayor número de vacunas respecto a otros, y por otro lado, países como en México, donde este estímulo fue limitado. Y si de acuerdo a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, si bien las perspectivas han mejorado en general, estas perspectivas están divergiendo peligrosamente. Es decir, sí hay una perspectiva de recuperación económica, pero estas perspectivas son diferentes entre los diferentes países, ¿no? Depende tanto del proceso de vacunación como ya te mencionaba, estos apoyos que ha habido en diferentes países y en diferentes áreas de la economía de sus respectivos países. Y si bien ya hay una vacuna, que cabe destacar este tiempo récord, y esto se ha logrado por esta colaboración tanto de los gobiernos. Recordemos que las vacunas, para que logren llegar hasta la población, son diferentes fases, no solo el diseño de la vacuna como tal, sino incluso la parte clínica, ¿no? De aplicación a voluntarios o a unas muestras para saber qué reacciones pueden tener y también cómo está combatiendo al virus. Entonces hay que reconocer este tiempo récord y esta colaboración y esta, digamos, apertura de los gobiernos para precisamente poder acelerar. Creo que, y conforme vayamos avanzando en la tecnología, pues a lo mejor es probable que se disminuya este tiempo, ¿no? Pero en este momento, pues prácticamente en un año o menos de un año, pues ya tenemos la vacuna. Y aunque ya existe, pues la realidad es que no está disponible ni para todos ni en todas partes. Además, aún muchas personas continúan enfrentando la pérdida de su empleo. Desde luego, Estados Unidos y China serán líderes en la recuperación económica. Sin embargo, varias regiones del mundo se están quedando atrás y tardarán años en recuperarse completamente a la pandemia. No solo por los estragos de la pandemia por sí misma, sino también por cuestiones internas que no se pueden frenar o aplazar. Es decir, hay algunos países a lo mejor donde ya tenían cuestiones económicas que no pueden frenar y no pueden aplazar, sino las tienen que trabajar junto con lo que ha traído la pandemia en términos económicos. Y el Fondo Monetario Internacional estima que en 2024 la producción mundial seguirá siendo 3% más baja que lo registrado previo a la pandemia, siendo los países dependientes del turismo y servicios los más afectados. Parte de del sector turístico va a ser afectado por esta confianza que hay de ir a otros sitios, que tiene que ver con el manejo que ha tenido de estos países a la pandemia. Entonces, si hay un país donde no tiene una buena imagen en el manejo de la pandemia, pues seguramente es un país donde no van a querer visitar estos turistas. Y bueno, también que algunos gobiernos lanzan a veces avisos de ciertos, para no visitar ciertos países, precisamente también que tiene que ver con eso. Ya, yo creo que ahí en esa parte, disculpe, doctora, ya empezaron, ¿no? Por ejemplo, los países europeos, ¿no? Que ya que tengas tu pasaporte debes de portar tu cartilla, ¿no? De vacunación que diga, ya estás vacunado, ¿no? Contra COVID y tu examen de PCR, o sea, ya hay varias, se le llama varias disposiciones, ¿no? Para que tú puedas viajar, sobre todo es lo que más o menos se ha mencionado en los otros países, ¿no? Sí, efectivamente, no solo en Europa, también para Estados Unidos, incluso en algunos aeropuertos han establecido como puntos para hacer estas pruebas. No sé si son pruebas rápidas, en algunos casos efectivamente es PCR. Y qué bueno que lo mencionas, porque no sé pues si por ahí leíste la nota de lo que pasó creo que con unos estudiantes argentinos. Ajá, sí. En Entonces, Cancún. ¿manda? Los estudiantes que fueron a Cancún. Ajá, efectivamente. Ajá. Entonces, esos detalles, eso que pasó ahí donde existen estos laboratorios, y no solo ahí, sino a lo mejor en otros lugares, no solo de México, seguramente en todo el mundo ha de pasar, pero esos detalles pues también van a mermar, ¿no? Y pues ahí el llamado para que si los turistas pues vayan a centros establecidos. En el caso de México, pues el INDRE, que tiene una lista de laboratorios, no solo públicos, sino también privados, que están no habilitados, sino que, bueno, dentro de esta lista pues son los laboratorios de confianza donde pueden ir ustedes para evitar esto que pasó, ¿no? Con los estudiantes argentinos.
Pero efectivamente, y creo por ahí, tendría que verificarlo, pero creo que Chile cerró fronteras, porque también algo que está pasando es que la gente está viajando para la vacuna. Hay muchas, por ejemplo, en la frontera norte de algunos, población mexicana ha viajado a Texas para aplicarse la vacuna, al menos la primera dosis, y pues tendrían que regresar ahí mismo para la segunda dosis. Entonces, en el caso de Chile, te repito, tendría que confirmarlo, pero al parecer cerró fronteras precisamente para evitar que solo viajen para la aplicación de la vacuna. Y también mencionar que en el caso de Chile, algo interesante es de que es el país de América Latina con mayor movimiento en cuanto a la vacuna, ¿no? Ha sido muy ágil, inclusive ha tenido un repunte, ¿no? También mencionaron en los casos, pero independientemente de eso, las vacunas han sido más, han fluido mejor. Sí, de hecho, Chile está, en primer lugar está Seychelles o Seychelles, algo así. Ajá. Es una isla y es del archipiélago, hay un archipiélago de islas en el Océano Índico y por ahí está. Bien. Luego en segundo lugar está Israel con el 60.87% de su población ya vacunada y efectivamente Chile está en quinto lugar, es decir, está muy por arriba de México. México apenas tiene el 6.15% de su población, al menos con la primera dosis, pero Chile está en un 36%. Efectivamente, de los países de América Latina, Chile es el que está entre el mayor porcentaje de población. Por ahí también Brasil, está también muy por arriba de México, Puerto Rico y creo que República Dominicana. Estos datos, si usted quiere saber sobre estos datos de vacunación, pues puede consultar. Déjame aquí. Hay varios medios informativos como The New York Times, Reuters, pero los puedes en Our World in Data, que es de la Universidad de Oxford, ahí pueden ir verificando porque actualizan. Estas cifras que te estoy mencionando son actualizadas al 4 de abril, dependiendo también la disponibilidad que tienen los países, ¿no? Sí, que vayan llenando. Exactamente. Regresando, pues por su parte Bloomberg Economics estima un crecimiento del 6.9% para este año, el más rápido desde la década de los 60, pero ¿qué hay detrás de esta perspectiva optimista que prevalece a nivel mundial? Pues por un lado la disminución de la amenaza del virus. De alguna manera, aunque sigue el virus y siguen los contagios, ya no representa la amenaza que representaba el año pasado. El año pasado realmente era una amenaza mucho más grande porque no lo conocíamos. Ahora ya tenemos investigación, ya hay laboratorios, ya se conoce un poco más del virus, incluso como tú lo mencionabas hace rato sobre algunas son variantes y algunas son nuevas cepas, entonces ya se está conociendo cómo se da y en qué parte del virus o cómo se está dando en estas nuevas variantes, por lo tanto sí puede seguir representando una amenaza, pero ya no al mismo nivel, porque ya no es algo totalmente desconocido. Además, detrás de esta perspectiva, pues está un estímulo en expansión de Estados Unidos y billones de dólares en ahorros acumulados. Entre más tiempo se tarden los países en inocular a su población, pues mayor será la probabilidad de que el virus siga siendo un riesgo a nivel internacional. Y ni hablar de las nuevas variantes, que algunas son más contagiosas pero menos mortales. Entonces, ahí también, ¿no? Va a depender pues, del proceso de vacunación y pues de estas nuevas variantes que creo que ya hay 3, ¿no? La variante británica, la de India y es la que pues Camel, ¿no? Que es mucho más contagiosa y están viendo a los jóvenes, ¿no? Sobre todo. Entonces sí hay varias disyuntivas en torno al tema de las nuevas cepas. Sí, efectivamente, ¿no? Porque hasta el año pasado con el COVID-19, que en algunos países pues representa un mayor riesgo para la población de 60 años y más, pues hay nuevas variantes que representan un riesgo más bien para la población joven. Claro que sí, exactamente. Y la recuperación económica de Estados Unidos sin duda actuará como catalizador para el resto del mundo. Y si bien absorberá las importaciones, es posible que haya algunos descontentos por el mayor costo de endeudamiento, sobre todo en economías que están menos saludables. Ahora bien, la brecha entre los países desarrollados en comparación con los mercados emergentes
no es solo por la distribución de la vacuna, sino también por las decisiones de política económica que han tomado cada país. Entonces, si bien es cierto el proceso de vacunación es muy importante, no es el único factor que destaca o el único factor que se deriva en esta desigual recuperación económica, sino también van a depender esta recuperación de las decisiones de política que cada uno de los países ha realizado. Y de acuerdo al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la economía mexicana muestra señales de recuperación económica, tanto en actividades que tienen que ver con la manufactura como actividades no manufactureras. No obstante que persisten riesgos de consideración para la actividad económica que están asociados a factores externos e internos. Es decir, si bien son buenas noticias, hay que tener previsiones, pues aún nos enfrentamos a un entorno económico complicado o a un entorno complicado en general, donde pues la economía está dependiendo de lo que pasa en el proceso de contagio, con el proceso de contagio y el proceso de vacunación, donde países como Estados Unidos avanzan a pasos muy acelerados. Como tú bien decías, pues Chile, en los países de América Latina, Chile es el que está punteando, pero en términos del continente americano, pues es Estados Unidos. Claro, y bueno, también hay que mencionar parte de que algunos medios han mencionado de los países más desarrollados, los que se han apoderado o han tomado el control de las diversas vacunas que hay. Entonces, es un gran pleito a Semana Santa. Comentar de ese poderío, pero comentar de que pues, había como una respuesta triste, ¿no? Para los países de tercer mundo, de desarrollo, también de cara, porque como mencioné, no se han vacunado a los países. Efectivamente, y para algunos países, ¿no? Como a lo mejor algunas economías emergentes, y particularmente el caso de México, es esta importancia de inversión en la ciencia. O sea, tenemos científicos, se pueden desarrollar cosas aquí y vemos que de haber mucho mayor inversión en ciencia, muy probablemente a lo mejor México también estaría ahí, ¿no? Dentro de los que han desarrollado alguna vacuna. Y por obvias razones, quiero pensar pues que cuando se desarrolla en cierto país, pues es prioridad su propia población y ya después viene esta distribución al resto del mundo. Pero creo que eso también debería ser un llamado de atención para precisamente no siempre depender del exterior, como tú bien dices, donde pues hubo este acaparamiento efectivamente de vacunas, pues a quien tuvo los recursos para a lo mejor pagar los lotes, ¿no? Y este debate que hay precisamente en ese sentido. Esta perspectiva positiva tiene relación con el estímulo masivo que va a implementar Estados Unidos, que de acuerdo a Mario Correa puede tener riesgos en el futuro, siendo el más relevante el de la inflación. Si se llegara a presentar inflación, entonces habría un cambio en el rumbo de la política económica, llegando incluso a tener volatilidad de los mercados. Por tanto, es un factor a tomar en consideración. Por ahora, se ven 3 retos para México. El programa de vacunación, que hemos visto en redes sociales y en las noticias que realmente no ha sido un éxito como tal. Estas noticias también en torno a eso como ha sido nota, ¿no? Lo del aire en la jeringa. Entonces, todo lo que tiene que ver con el programa de vacunación en sí es un reto para México. Mitigar el probable rebrote después de Semana Santa. Bueno, recordemos que ya muchos regresamos ayer lunes a actividades normales, pero al menos en educación básica y son 2 semanas de vacaciones para los pequeños, ¿no? Entonces, hay un peligro latente de un probable rebrote que lo manejan como puede ser una tercera ola. Es cierto, vimos cierta actividad o mayor dinamismo económico que tiene una ventaja para la economía de nuestro país, pero la desventaja es este posible rebrote que lo estaríamos viendo en 15 días más, creo. De una semana, 15 días, sí. Exacto, esperar. Bueno, las estadísticas, ¿no? De ayer eran baja y pone que días se acaban bueno, se espera, como mencionas bien. Y el tercer reto sería mejorar el clima de inversión, que aquí es muy importante. Creo que parte de las decisiones de política y
y es eso, ¿no? Tener cuidado, creo que Presidencia debe tener mayor cuidado en ciertas declaraciones. Recordemos que hace unas 2 semanas, pues por ahí en el sector energético ha sido mermado por las declaraciones del presidente, ¿no? De algunas marcas o inversionistas que indicaba que se hicieron declaraciones de que no pagaban luz cuando realmente más bien tienen otro tipo, tienen este uso de paneles solares, etcétera. Entonces, ese tipo de rencillas o ese tipo de declaraciones que pueden crear un conflicto con el sector, con la iniciativa privada, pues merma el clima de inversión. ¿Me explico? Entonces, creo que en ese sentido, en mi opinión, deberían ser más mesurados porque creo que es prioridad más bien la recuperación económica. Claro que sí. Sí. Hay que estar pendiente sobre todo estos próximos días. Y el pasado miércoles 31 de marzo, Hacienda mejoró su perspectiva de crecimiento del 4.6 al 5.3%. Esto derivado al fortalecimiento, Hacienda lo atribuye a un fortalecimiento del mercado interno que beneficia el avance, el cual se beneficia por el avance en la campaña de vacunación, aunado también al dinamismo en la economía mundial. Por ahí siempre está este dicho, ¿no? En las crisis de que si Estados Unidos le da una gripa, a México le da neumonía o pulmonía, y pues obviamente si Estados Unidos se recupera, pues por rebote también México se va a recuperar. Entonces, cabe mencionar que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó al Congreso los precriterios generales de política económica, donde incluye esta estimación y estimaciones de otros indicadores macroeconómicos y de finanzas públicas, documento que puede usted encontrar en la página de finanzaspublicas.hacienda.gov.mx y que incluso el mismo secretario compartió vía Twitter. Otras instituciones, o cuál es la perspectiva que tienen otras instituciones. En el caso del Banco de México, quien consultó a especialistas del sector privado, pues posiciona esta perspectiva en el 4.53%, el Fondo Monetario en 4.3% y la OCDE en 4.5% para 2021. Y aunque Hacienda observa un fortalecimiento del mercado interno, expertos en materia económica observan lo contrario, o más bien observan un debilitamiento, que aunado a la incertidumbre por la situación económica y a la ausencia de un cambio estructural, pues serían los principales obstáculos al crecimiento de nuestro país. Y así como las instituciones, algunas públicas, otras privadas, tienen su perspectiva de crecimiento, en el caso de AmCham México, posiciona esta perspectiva en el 4.3%, Citibanamex en el 4.5%, Credit Suisse para América Latina en el 4.7%, y el Instituto de Finanzas Internacionales en 4.6%. De tal manera que la estimación de Hacienda sería la más optimista. Pero, pues obviamente se puede ver afectada por una tercera ola de contagios derivada de estas vacaciones de Semana Santa y también por las nuevas variantes del virus que son más contagiosas y claro, por la disponibilidad de vacunas, pero por más que la disponibilidad, también su capacidad de aplicación. O sea, no es solo tener las vacunas, sino es todo el proceso en torno a la vacunación. Para 2022, Hacienda ajustó su perspectiva de crecimiento pasando del 2.6 al 3.6. El escenario en el mediano plazo para nuestro país no es optimista. Mientras todos los países aplicaron políticas contracíclicas al estimular la demanda, recordemos que el año pasado, cuando nos vamos a cuarentena o a este aislamiento, pues uno de los elementos que fue más afectado fue la demanda, ¿no? Y no solo por cuestiones de que cerraron muchos negocios, sino porque la propia población a lo mejor empezó a priorizar en qué comprar y qué no comprar. Y entonces parte de lo que tenían que hacer o lo que se tenía que hacer es estimular la demanda a través de un mayor gasto público, pero México limitó este estímulo generando un impacto negativo no solo al crecimiento, sino también a consumidores e inversionistas. Y por eso es que hablo de que, bueno, no es solo mitigar los efectos de la pandemia, sino también otras cuestiones que ya se presentaban, pero creo que pues se pudo haber hecho una pausa. Por ejemplo, con este cierre de las guarderías o la disminución de ciertos estímulos o de ciertos programas sociales, pues lo que hizo en lugar de estimular la demanda, pues fue contraer la demanda, cuando realmente lo que se necesitaba era seguir estimulando la demanda para mitigar, digamos, estos efectos económicos. Entonces, esas decisiones de política pública que se tomaron el año pasado, que vino a plasmarse en recortes,
de presupuesto, recortes de programa o incluso cierre de ciertos programas, pues mermó o afectó también de esta manera. Claro que sí, al pendiente importantes y bueno, algo con lo que quieras cerrar. Sí, nada más tener en cuenta que pues el entorno económico es muy complejo. Ahora que vienen los tiempos electorales, tanto las cuestiones sociales y políticas pues pueden impactar también en esta perspectiva de crecimiento y poner atención en las noticias en las próximas, esta semana y la próxima semana, porque de haber una tercera ola de contagios, pues esta recuperación económica se puede ver mermada. Y también que ahí sigan las redes sociales para que se enteren de las vacunas. Aquí en nuestra ciudad de La Paz ya comenzaron con los adultos de 60 años y más, para que vaya ella a su puesto, al puesto de vacunación que le quede mucho más cerca y que pues que se vacune, ¿no? Porque también en este sentido pues es muy importante para mitigar los contagios también. Claro que sí, bueno, sí, y escucho de Oropesa, ¿no? Los beneficios que ya en ese momento pues ya se agotaron, pero mañana otro día para que se acudir. Y bueno, con esto nos despedimos y les comento brevemente que el SAT Hacienda amplía el plazo para declaración anual. Que si usted tiene alguna duda, pues en el portal de SAT usted puede encontrar información y mencionan acerca de la ampliación de plazo para declaración anual. Y bueno, recuerden también que nuestra universidad ya inició con la convocatoria para eso desde ayer. En el portal de Autónoma de Baja California, que descargue y tome en consideración los pasos que hay que seguir para que se pueda, consiga, ¿no? La información pertinente al nuevo ingreso. Pues aquí le agradecemos esta mañana que esté con nosotros. Recuerden que hoy es martes 6 de abril y muchísimas gracias por estar con nosotros. Se despide en la voz Yasmín Rodríguez y Juan Quintana en los controles técnicos. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron y bueno, agradecemos la presencia virtual, ¿no? Tanto de la psicóloga Amanda Urbán como de la doctora Lupita Oropesa. Hasta mañana y bueno, sigue aquí en la programación del 1180 de AM.